Queridos hermanos y hermanas, siempre la vida es vida de opciones, de elecciones, no electorales, sino de vida. Y a veces nos cuesta discernir bien para saber optar, para saber elegir. Porque optar es renunciar, hay que renunciar. Y a veces nosotros queremos optar, pero llevando todo lo de atrás, no dejar nada. Vivimos en eso, en inquietudes, en afanes. Pues hoy el Evangelio nos ayuda, que hay que saber elegir la parte mejor, que hay que saber elegir lo mejor, que hay que optar por lo mejor. Y aquí el Evangelio es claro, lo mejor es Jesucristo, es elegir al Señor, ya que Él nos ha elegido primero, dándonos la vida, dándonos la gracia. Él ha optado por nosotros, encarnándose para salvarnos, muriendo y resucitando por nuestra salvación. Ya San Pablo, en la primera lectura que escuchamos, él cuenta cómo Dios lo ha elegido, aún como era un perseguidor de la iglesia, un hombre pecador, fiel cumplidor de la ley, pero sin misericordia, sin amor, sino más un rigorismo religioso que una caridad ardiente. Y esa es la conversión que él va a tener. Se va a convertir al amor y va a ser el apóstol del amor de Cristo, de la justificación por la fe, el gran servidor del Evangelio de Jesucristo. Estas dos mujeres también representan la vida humana, el hombre que se envuelve entre quehaceres, entre afanes, y aquel también que se pone a los pies del Maestro para escuchar su palabra y después actuar de acuerdo a esa palabra, haciendo la voluntad de Dios. María acoge la palabra, creando en ella un silencio activo, receptivo y amoroso, porque no es para ser pasivos que nos volvemos contemplativos, sino para ser activos. Y quien encarnó esta vida contemplativa en la acción fue San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, cuando tuvo el encuentro con Jesús allá en la iglesia de San Damián, en el Cristo crucificado, que le dijo: Francisco, Francisco, repara mi iglesia. Desde ese encuentro que transformó su vida, renunció a todo, incluso su riqueza, sus honores, su vida militar, las riquezas de su padre, y optó por la hermana pobreza, para seguir libremente, alegremente y con libertad a Jesucristo. Esa es la vida contemplativa que nos pide el Evangelio, una contemplación activa, una contemplación receptiva, amorosa, que nos lleva a actuar, renunciando a lo que nos estorba, a lo que no nos hace personas y no nos realiza, no nos hace felices, para optar por lo verdadero, por lo noble, por lo justo, por lo perfecto. María supo elegir, y el Señor dice: no le será quitada esta parte, porque ella ha elegido la parte mejor, ha elegido a Cristo. No es que Marta esté haciendo mal, porque ella está afanada seguramente para atender al Señor, para servirlo, pero la diaconía, es decir, el servicio, sin la caridad, sin el amor de Dios, sin el Maestro del amor en nuestra vida, se vuelve puro afán, puro altruismo. Marta, atareada, interrumpe a la palabra, no escucha, está afanada en sus quehaceres, no tiene tiempo para la palabra, no tiene tiempo para estar a los pies del Señor, o no se da el tiempo, mejor dicho, porque eso es lo que nos pasa a nosotros. Tiempo tenemos que no lo sabemos administrar, que no nos damos el tiempo.
porque andamos, como dicen por ahí, como hormigas locas, afanados en tantas cosas. Y a veces lo que terminamos es cansados y no sabemos qué es lo que hemos hecho de bueno, porque terminamos cansados en tantas cosas que no hacemos bien, unas mejor que otras. La suave reprensión del Señor a Marta es una enseñanza para la iglesia de todos los tiempos. La diaconía será siempre ejercida por la iglesia, pero jamás debe olvidar la parte mejor: estar con el Señor y tener parte con Él. Si queremos servir al Señor, primero hay que estar con Él, para seguirlo a Él, para servirlo a Él, para tenerlo a Él. Dice Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, y después lo mandó a predicar, después lo mandó a servir el evangelio, pero primero estar con Él. No nos olvidemos de esto. El Papa Francisco lo dice así: el martalismo. Y muchos nosotros, de todos caemos, nosotros los sacerdotes también, en el día a día hay tantas necesidades de atender, resolver y todo, y a veces podemos optar solo por la diaconía sin la contemplación del Maestro, sin estar con Dios, o decir estar sirviendo a Dios sin Dios, que sería una tragedia, solo como una función. No, es una relación nuestra vida. Nuestro cristianismo es relación con la persona de Jesucristo, una relación, ¿verdad?, que parte de una verdadera oración, que la oración nos lleva a centrarnos en Él, a escucharlo primero a Él, como lo hizo María, para después actuar de acuerdo a lo que Él me pide en su palabra, en su evangelio. Si no es así, la iglesia anda inquieta y nerviosa en su servicio, y todo cristiano, de misión y de caridad, y entonces la diaconía se convierte en filantropía o ideología, y no caridad, y no evangelio, sino más bien servicio afanoso. Los cristianos no son voluntarios, somos apóstoles, somos seguidores del Maestro, llamados por Él y enviados por Él. Pero antes hemos hecho la opción por Cristo, ya que Él ha hecho la opción por nosotros antes. Los cristianos no somos un grupo de voluntarios, sino de discípulos y también de enviados. ¿A qué? A mostrar el evangelio, como lo hizo San Francisco de Asís. Es el ejemplo. Hoy esta memoria obligatoria que celebramos, supo encarnar el evangelio en su vida, abrazando la pobreza, la castidad, la obediencia por el evangelio, por Cristo, y se volvió un contemplativo. Miraba la mano de Dios en el hermano Sol, en la hermana Luna, y ese hermoso cántico Laudato Si, que nos ha llegado a nosotros del corazón de San Francisco de Asís, porque era un contemplativo. En su regla franciscana está que por lo mínimo 1 hora de adoración a Jesús Eucaristía cada día a los hermanos frailes, y también un tiempo para la veneración a la Santísima Virgen y la caridad para con los pobres y los más necesitados, siendo uno de ellos, haciéndose pobre con los pobres, sirviendo a los pobres con un corazón desprendido, alegre y gozoso. San Francisco de Asís encarnó los valores del evangelio, los mostró con su vida, muriendo desposado, como se dice, con la esposa pobreza, en una humildad y una sencillez. Cuando uno va a Asís, descubre esa sobriedad del pobre de Asís. Pero es un testimonio para la humanidad de hoy, tan consumista, tan materialista, tan capitalista y todos los istas que le podamos agregar. San Francisco es un testimonio, porque él vivió el evangelio y lo encarnó en su vida, y es una interpelación para aquel tiempo y para nosotros. Él
optó por Cristo, casto, pobre, humilde y crucificado. Vivió la pasión con un amor intenso. Contempló al Belén, pero también al Cristo crucificado en la pasión. Esos misterios, y los vivió en su vida. Y nos enseña a nosotros a ser contemplativos. Al pobre de Belén que nació en el pesebre de Belén, al pobre que murió en la cruz. Entonces, ¿por qué trabajar solo por lo material, solo por las inquietudes, ¿verdad?, de este mundo, sin optar por el reino de Dios? Sería una tragedia para un creyente. Hay que saber optar, y es optar por Cristo, seguirlo a Cristo, imitándolo en su pobreza, en su humildad, en su sencillez, en su amor oblativo, entregado, siempre haciendo la opción preferencial por los más desposeídos, sin tampoco rechazar al rico que puede también compartir con los pobres, evangelizándolos. Que Dios nos ayude a vivir nuestro seguimiento con alegría, con humildad, con amor, y ver a Dios en los pobres, en nuestros hermanos y en todo lo que es obra de Dios, y alabarlo y glorificarlo siempre, como San Francisco de Asís. Amén.